Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy martes 14 de octubre de 2025, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo, gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Washington, D.C. El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que si hubiera más Israel en el Medio Oriente, más países como ese, el mundo será un lugar más seguro y mejor. El presidente Trump publica en su red social que todo está bien con China y cito: el muy respetable presidente Xi acaba de pasar un mal rato y no quiere una depresión para su país y yo tampoco. Estados Unidos quiere ayudar a China, no dañarla. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, advirtió que el cierre del gobierno podría convertirse en el más largo de la historia de Estados Unidos. El cierre del gobierno se extiende y más lugares icónicos de Washington, D.C. se acercan a un cierre temporal. Aunque algunos sitios culturales y turísticos sobreviven con fondos no utilizados, muchos se preparan para cerrar sus puertas pronto, si no hay un avance en el Congreso. El Fondo Monetario Internacional advierte que es esencial salvaguardar la independencia de los bancos centrales para la estabilidad económica global. Noticias de Maryland. Se llevó a cabo hoy martes el evento Impacto Maryland 2025, organizado por la Pancarta de Baltimore. Esta es una conferencia de un día completo que reúne a líderes visionarios, políticos y pensadores comunitarios. La agenda incluye debates sobre el futuro de Maryland, la dependencia de la financiación federal, el papel de las universidades en la investigación y la evolución económica del Estado. Un informe reciente de la Oficina de la Contraloría de Maryland destaca que la inmigración ha sido crucial para la recuperación de la fuerza laboral del Estado después de la pandemia y que se espera que siga sosteniendo la economía estatal. Noticias federales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Préstamos hipotecarios y el agente José Semidey te la hará realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $2,500 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. Estados Unidos presenta el primer helicóptero Black Hawk totalmente autónomo y sin tripulación de su tipo. El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, firmó este domingo una ley que permite a familiares actuar como cuidadores de los niños cuyos padres sean deportados y prohíbe además a las guarderías recopilar información sobre la situación migratoria de los niños o de sus padres y permite a estos últimos nombrar a un tutor legal temporal para sus hijos en las cortes de familia. 2 miembros de Antifa abandonan Estados Unidos rumbo a España y Suecia tras ser designada como organización terrorista. Se ha destacado que Houston, una ciudad que casi había acabado con el sinhogarismo, es decir, personas sin hogar, ahora lo está criminalizando. Un hombre murió y 2 oficiales de la policía de Miami resultaron heridos de bala durante un tiroteo. El sospechoso del ataque se atrincheró en una casa antes de ser abatido. La policía de Florida continuó aplicando una ley estatal contra inmigrantes que fue previamente suspendida por una jueza federal
por considerarla inconstitucional. El temor a las redadas de ICE ha provocado una crisis de mano de obra en los campos agrícolas de Plant City y otras áreas, ya que muchos trabajadores se han alejado poniendo en riesgo las cosechas. Un informe revela una disminución del 40% en la llegada de visitantes canadienses y europeos a Florida. Un tribunal de apelaciones bloqueó el despliegue de la Guardia Nacional en las calles de Chicago, que había sido ordenado por el gobierno federal. Sin embargo, el tribunal dictaminó que los efectivos de la Guardia Nacional, incluyendo soldados de Illinois y Texas, pueden permanecer bajo control federal en el área para proteger propiedades y agentes federales, no para tareas de seguridad ciudadana en las calles. Chicago continúa lidiando con una alta tasa de criminalidad y violencia armada. Los reportes recientes incluyen incidentes con múltiples víctimas. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha presentado cargos por delitos graves contra 8 personas vinculadas a una partera, acusada de ayudar a la realización de abortos en violación de la estricta ley estatal. Noticias internacionales. Una situación alarmante es el silencio de las feministas del mundo occidental por las 293 mujeres asesinadas en el ataque del 7 de octubre, todas salvajemente violadas y luego cruelmente masacradas. Nuestra memoria para Shiri Silverman, madre de los niños Vivas, que fue secuestrada por Hamas y declarada fallecida junto a sus 2 hijos pequeños. Los resultados forenses confirmaron que los niños fueron asesinados brutalmente en cautiverio en noviembre de 2023. Y también para Inbar Haiman, secuestrada en el Festival Nova, también asesinada. Una evidencia de la inmensa diferencia de los dos mundos enfrentados. Mientras Hamas libera a Alon Ael, un talentoso pianista de 24 años, Israel debe liberar a Nabil Abu Hadir, quien asesinó a su propio hermano por sospechar que era un agente de Israel. Mundos irreconciliables. Los reportes indican que el propagandista palestino conocido como Mr. Fafo fue asesinado por una milicia palestina opositora a Hamas en el barrio de Sabra, al sur de la ciudad de Gaza. Hamas ha reaparecido públicamente en la franja de Gaza con 2.000 combatientes, llevando a cabo una purga violenta y ejecuciones contra personas acusadas de colaborar con Israel o contra bandas y grupos rivales. Hamas busca demostrar que aún gobierna Gaza y tiene la capacidad de mantener el orden, a pesar de las grandes pérdidas sufridas en la guerra contra Israel. ¡Qué corta será esta paz! La primera ministra de Estonia ha reclamado financiación propia de la Unión Europea para construir un muro antidrones en el flanco este de la Unión Europea, a lo que la presidenta de la Comisión Europea ha defendido que esta defensa debe cubrir también el flanco sur. Los 27 han respaldado el nuevo marco de libre comercio Unión Europea-Ucrania para productos agrícolas. Este nuevo acuerdo busca equilibrar el apoyo económico a Ucrania con la necesidad de proteger el sensible sector agrícola dentro de la Unión Europea. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, nombró un nuevo gobierno con un marcado perfil técnico, bajo el liderazgo del primer ministro Sébastien Lecornu, quien fue ratificado tras haber dimitido la semana anterior. La principal misión de este nuevo gabinete es presentar rápidamente el presupuesto para 2026 para evitar un nuevo bloqueo parlamentario y sanear las cuentas públicas. A pesar del nombramiento, la crisis política está lejos de resolverse. La primera ministra italiana Giorgia Meloni mantiene un alto nivel de solidez política y liderazgo a pocos días de cumplir 3 años en el cargo. Su gobierno sigue avanzando con su proyecto de reforma constitucional para instaurar la elección directa del jefe de gobierno. Sigue en el debate la propuesta del partido de Meloni para prohibir los velos que cubran el rostro en lugares públicos con el objetivo de combatir el separatismo islámico y controlar las mezquitas.
El gobierno de Giorgia Meloni celebró el Día Nacional de Cristóbal Colón, a quien la primera ministra calificó como uno de los italianos más grandes. Hay que recordarle que cuando Colón nació, Italia no existía y Génova, donde nació Colón, era una república independiente. La Corte Suprema del Reino Unido dictaminó que el término mujer se refiere únicamente a una persona de sexo biológico femenino y a su sexo biológico con el que se nace. El término hombre también debe interpretarse en referencia al sexo biológico con el que se nace. Este fallo tiene implicaciones en la forma en que se deben interpretar las leyes relativas a la provisión de espacios o servicios segregados por sexo, como baños, refugios, salas de hospitales y prisiones. Los defensores del fallo argumentan que proporciona claridad para salvaguardar los derechos de las mujeres basados en el sexo biológico. Alemania y España están sondeando alternativas ante las amenazas y la incertidumbre generada por Francia, que exige un papel de liderazgo más relevante en el proceso de toma de decisiones en el programa de fabricación del avión caza europeo de sexta generación. En Japón se ha reportado que el número de bebés nacidos de padres extranjeros alcanzó un récord histórico en 2024, representando un 3.2% del total y frenando, aunque ligeramente, la caída demográfica general del país. Se reportó que el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, abandonó el país africano a bordo de un avión militar francés. España está experimentando un periodo de lluvias intensas y persistentes, principalmente en el área del Mediterráneo y las Baleares, debido a la influencia de una depresión aislada en niveles altos, Dana, que ha sido nombrada como Alice en algunos medios. La situación es de riesgo en varias zonas con alertas elevadas y graves incidentes por inundaciones. Una banda de 11 inmigrantes de Siria, Turquía y Bulgaria secuestraron y violaron durante 4 meses a una niña de 12 años en Viena. Noticias de Hispanoamérica. 2 ciudadanos venezolanos exiliados resultaron heridos de bala en un ataque armado ocurrido en el barrio Cedritos de Bogotá, Colombia, este lunes 13 de octubre. Los heridos son Yendry Velázquez, Luis Alejandro Peche Arteaga, ambos defensores de los derechos humanos. El hecho fue catalogado por la Policía Nacional como un ataque sicarial. Ocurrió frente a la residencia de las víctimas. Como consecuencia, Gustavo Petro promete ampliar la protección a defensores de derechos humanos. El disidente y líder opositor cubano José Daniel Ferrer García, de la Unión Patriótica de Cuba, y considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional, fue liberado de prisión y salió de Cuba junto a su familia y ha llegado a Miami, Florida. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba confirmó que la liberación y el posterior exilio se produjeron tras una solicitud formal del gobierno de Estados Unidos. El presidente Lula se reunió con el Papa León XIV, destacando que no podemos separar la fe del amor a los más pobres. Esta reunión se da en el marco del enfoque de Lula en la lucha contra el hambre y la pobreza. No entienden los socialistas que la mejor justicia social es un buen empleo. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó por unanimidad una ley propuesta por el gobierno que baja los impuestos a la clase media y ahora continúa su tramitación en el Senado. El proyecto también contempla aumentar el tipo mínimo a los superricos. Según el último balance oficial de la Coordinación Nacional de Protección Civil de México, la cifra de muertes por las lluvias torrenciales y sus efectos se ha elevado a 64 personas y alrededor de 65 no localizadas hasta el momento, concentrándose en la mayoría de los casos en el estado de Hidalgo. Una investigación revela en México que el gobierno actual envió a Cuba $3,000 millones en combustible subsidiado en solo 4 meses, el triple de los que López Obrador envió en 2 años. La ciudad de Asunción, Paraguay, fue elegida como la sede de los Juegos Panamericanos de 2031.
El presidente Gustavo Petro propuso reabrir los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional tras meses de ruptura y llamó a aprobar la paz. El mandatario defendió la posibilidad de detener extradiciones si existe un avanzado proceso de paz que remueva las causas de la violencia, como la economía ilícita. En Perú, el presidente interino José Gerí ha anunciado que está conformando un nuevo gabinete ministerial de amplia base, que buscará el diálogo y el consenso nacional, y lideró un operativo simultáneo contra el crimen organizado en penales, subrayando la prioridad de su gobierno en la lucha contra la delincuencia. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció su renuncia a la alcaldía para poder postular a la presidencia en las elecciones de 2026. El presidente de Chile, Gabriel Boric, se encuentra en el Vaticano, donde sostuvo una reunión con el Papa León XIV. El mandatario le habría recalcado el respeto del gobierno de Chile a la opinión de la Iglesia en temas de interés nacional, como los proyectos de ley sobre aborto y eutanasia. La presidenta del Banco Central de Chile viajó a Washington, D.C. para participar en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El efecto socialista comienza a manifestarse en Chile. Reportes económicos indican un aumento en la salida de capitales chilenos, cuyos montos representarían aproximadamente la mitad de la economía del país, y una disminución en los empleos formales en el actual periodo de gobierno. El presidente de Argentina, Javier Milei, visita Washington, D.C. para sellar un apoyo clave antes de las elecciones legislativas y reunirse con el presidente Trump en la Casa Blanca. Este encuentro busca consolidar el respaldo estadounidense tras la inédita intervención del Tesoro en el mercado cambiario local, que logró frenar la caída del peso. En Ecuador, las protestas se agudizan. El gobierno mantiene el despliegue militar y policial en puntos estratégicos y amenaza con usar la fuerza pública para abrir las vías si el diálogo fracasa. El malestar social está centrado en revertir la eliminación del subsidio al diésel y la emergencia de reducir el impuesto al valor agregado del 15 al 12%. En Mérida, Venezuela, un grupo de guardabosques registró el avistamiento de un cóndor andino que no se había observado en la zona en casi 50 años. En Lobatera, estado Táchira, Venezuela, se ha realizado el hallazgo arqueológico de un fósil bebé de un ictosaurio, un reptil marino que data de 100.000 millones de años. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia. Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Saludos, ¿cómo están todas y todos? Sean bienvenidos nuevamente aquí en La Jugada News por Washington TV, la televisión del futuro ahora, aquí en una plataforma realmente espectacular, con una amplia cobertura, presencia en streaming y también en redes sociales, lo cual lo hace muy atractivo a su participación, su presencia, su inversión con nosotros para la difusión de su producto. Nosotros, bueno, como siempre, vamos a estar hablando de deportes, hoy miércoles 15 de octubre, la otrora Nuestra Señora de la Quincena, desaparecida por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, ayer continuó la serie divisional para conocer al campeón de la Liga Nacional en Milwaukee, donde los cerveceros se quedaron con la cerveza caliente. Y es que el japonés Yoshiro Yamamoto, bueno, controló por completo la cervecería, mandó a cerrarla antes del tiempo, no hubo celebración y desde hace quizás un poco más o menos de 25 años, un lanzador no cubre la ruta completa en una postemporada en las grandes ligas.
El japonés lanzó las 9 entradas completas, cosa que el béisbol moderno hoy prácticamente prohíbe. Por eso la asimetría de que tiene que lanzar tantos lanzamientos, que hay dos tipos de cerradores intermedios, que hay un cerrador final, en fin. Yamamoto se encargó desde el primer inning cuando recibió en apenas su primer lanzamiento un jonrón del venezolano Jackson Chourio. Parecía que el mundo se le venía encima. Bueno, la gente en Milwaukee celebró a rabiar porque parecía que se había abierto la catedral de la victoria y ya todo se encaminaba por lo menos a emparejar la serie. No fue así, todo lo contrario. Yamamoto apretó los dedos, se puso en el montículo, dominó por completo al cuadro de Milwaukee y además el equipo de los Dodgers o Yamamoto contó con el apoyo de sus bates y derrotaron 5-1 al cuadro de los cerveceros. De esta manera el equipo de los Dodgers regresa en condición ya de favorito para volver a la Serie Mundial con la necesidad o la obligación y la oportunidad de ganar 2 partidos en los 3 que va a realizar en su casa, de 5 que quedan. Mientras que Milwaukee deberá ganar 4 de manera consecutiva para ver si tiene la chance de regresar o de ir a la Serie Mundial. El jornal de Chourio, además de lo importante que tuvo para la parte emotiva de sus parciales, se convirtió apenas en uno de los pocos jugadores que en menos de 22 años de edad han sacado cuadrangulares en la primera entrada y menos de 22 años de edad. Es solamente superado por Juan Soto, que tiene 5. Pero ahí está el compatriota de Chourio, el venezolano Miguel Cabrera, está Bryce Harper, está Andrew John y un hombre emblemático en el béisbol, Mickey Mantle de los Yankees de Nueva York. Hoy la serie se va a trasladar a la Liga Americana, se va a ir a Seattle, donde los azulejos van a montar en la lonita a Shane Bieber y los marineros a George Kirby. Este es el tercer partido de la final. Buscarán los azulejos revivir, remontar, comenzar a meterse de nuevo en el campeonato, o por lo contrario una tercera victoria del cuadro de los marineros pareciera sentenciar ya el camino a la Serie Mundial. Hoy, por cierto, se va a inaugurar el campeonato de invierno de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la LVP, con el encuentro en la ciudad de Barquisimeto entre los Tigres de Aragua y los Cardenales de Lara, los actuales campeones del béisbol de Venezuela. El Planeta Fútbol estuvo activo sobre todo en esta fase ya, vamos a llamarla final, de las clasificaciones al Mundial del 2026, donde en la UEFA Inglaterra se convirtió en el primer equipo europeo en clasificarse a la fase final de la Copa del Mundo, que se va a disputar en Estados Unidos, México y Canadá. España quedó muy cerca, Portugal estuvo a casi nada de también clasificarse, pero lo hará. Ganaba 2-0 con doblete de Cristiano Ronaldo y se dejó empatar por el equipo de Hungría, así que de esta manera España, Portugal, Dinamarca tienen la posibilidad de acompañar entonces a Inglaterra, que Inglaterra entonces es el primer clasificado a la Copa del Mundo. En la CONCACAF, la selección de Guatemala derrotó a El Salvador 1-0 y recuperó opciones matemáticas para ir al cupo del Grupo A del Mundial 2026. Guatemala tiene 5 puntos, está Surinam con 6 y Panamá, que está bastante cercano, mientras que El Salvador está con 3 puntos nuevamente y ya no tiene opciones de clasificarse. Por África se cerró el grupo de naciones africanas al Mundial de 2026, y es que las selecciones de Senegal y Costa de Marfil clasificaron al Mundial con victoria sobre Mauritania, 4-0 por el cuadro de Senegal, y el de Costa de Marfil 3-0 sobre Kenia. Así que ya está todo el grupo completo de las naciones africanas que estarán presentes en el Mundial de 2026. Ayer también se llevaron a cabo amistosos de la fecha FIFA, donde Japón venció 3-2 a Brasil, Rusia 3-0 a Bolivia, Argentina goleó a Puerto Rico 6-0, Canadá empató sin goles con Colombia, Estados Unidos superó a Australia 2-1 y México empató a 1 con Ecuador. El argentino Lionel Messi anunció que el próximo diciembre va a organizar en Miami la Copa Messi, un torneo que va a reunir a las 8 mejores canteras del fútbol del mundo. Ahí estarán presentes los equipos sub-16 del Fútbol Club Barcelona, el Atlético Madrid, el Manchester City por parte de Europa, también estará el Inter de Milán y los argentinos River Plate y Newell's Old Boys, además del Chelsea y el Inter de Miami. Hoy se estarán jugando las semifinales
del Mundial de la categoría Sub-20 en Chile, donde a primera hora Marruecos buscará seguir sorprendiendo y se estará enfrentando a Francia en el partido de abreboca de la jornada, y cierran Argentina y Colombia en el clásico suramericano. Es decir, un suramericano estará en la final del Mundial de la categoría Sub-20 que se disputa en Chile, mientras que o un africano, que puede ser Marruecos, o un europeo como Francia, será el rival para disputar el título de esta oportunidad. Finalmente, la NBA sigue la pretemporada del campeonato que será inaugurado el próximo 22 de octubre. Los Cavaliers vencieron 118-100 a los Pistons, el City Thunder 116-112 a los Bucks de Milwaukee, los Rockets de Houston vencieron 130-128 a los Pelícanos de New Orleans, los Nuggets de Denver vencieron a los Bulls de Chicago 124-117, los Suns de Phoenix a los Lakers de Los Ángeles 113-104, y finalmente los Warriors, los Golden State, vencieron 118 a Steel Blazers a 111. Mañana estaremos de nuevo con todos ustedes aquí en Washington TV, la televisión del futuro ahora.